Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Noel Molina. Yo soy docente de la facultad hace varios años y hace varios años me dedico a la ilustración de moda y a dar clases sobre ese tema, con lo cual tengo algunos años de entrenamiento, así que la idea de hoy es poder hablar acerca de esto que es tan necesario y digamos, técnicamente especializado para el diseñador, la diseñadora, productora de moda, si tenés algún emprendimiento, si estás haciendo ropa, o sea, simplemente para tener mejor bajada de tus ideas. Entonces vamos a ver algunos tips, algunas herramientas para que puedas dibujar mejor este contar de tu diseño, ¿sí? Porque se trata un poco de eso, de encontrarle más sentido, más palabras, si crees, pensando en que es un vocabulario, ¿sí? Que va a ser tu manera de hablar y de comunicarte. Entonces yo doy esta materia, voy a compartir pantalla, doy esta materia en dos niveles. El martes estuve con un primer nivel, que era un poco el cuerpo humano y ese estudio previo, que es desnudo y anatómicamente proporcionado, poder entender. Si no estuviste, van a ser charlas que están eh, grabadas. Espera que me acomodo la pantalla. eh, para que vos puedas tener una idea previa del cuerpo desnudo. Una vez que entendiste ese cuerpo desnudo, vamos a intentar vestirlo, como dice acá espera que ahí está. Entonces, a modo de introducción, esto que te vengo diciendo, que la ilustración de moda es nuestro medio de expresión, nuestro código artístico. Vos tenés que tomar esta tarea de dibujar no como un simple dibujo, sino que es la comunicación de tus ideas. Entonces te va a permitir tener una imagen clara, de calidad, para mostrarle a ya sea un público, tus usuarios, tus talleres, tu empresa, lo que fuese, que tenés que... Vos pensás que es nuestro idioma, ¿no? Que cuando, es como estudiar inglés. Cuanto mejor lo sabes decir, ni siquiera, o escribir, tenés una mejor comunicación. De la misma manera tenés que tomar este tipo de dibujo, por eso es un poco más profundo que simplemente un dibujo de ropa, sino que está contando qué es lo que querés hacer, ¿sí? Bien. Entonces, miles de maneras, acá tenés, te traigo algunos figurines que traje de internet, el anterior era mío, este es un poco un popurrí para que vos veas que después de estas charlas o estos tips y esta práctica de dibujar la indumentaria hay que sumarle un poquito, que sería otra charla, pero no importa, a modo de punteo, que sería el estilismo, qué tipo de dibujo, ¿sí? Le queda mejor a ese tipo de ropa que vos estás proponiendo, ese tipo de diseño que estás, digo ropa, pero puede ser accesorios también. Entonces, el ilustrador de moda tiene un poco la tarea no solamente de comunicar correctamente el diseño, sino también transmitir un estilo, una nueva mirada, una forma diferente de ver y de armar el diseño, ¿sí? Bien, así que ten en cuenta que ya en el momento del lápiz y el papel, vos estás transformándote en un comunicador, no solamente en la hora del desfile o de la vidriera o de la prenda ya confeccionada, sino que en este estudio previo eh, vos ya tenés identidad como diseñador, entonces no solamente podés diseñar un cuerpo, como yo lo decía en la otra charla, donde ya la forma del cuerpo puede tener un estilo propio, sino que también el modo de dibujar ese diseño, ¿se entiende? También puede tener un estilo propio. Bueno, entonces a probar nuevas, no hay que estancarse, no hay un modo correcto o incorrecto, tenés que tomar de este lado un poco más, con una mirada más artística, ¿no? Tomarte licencias donde te dicen, bueno, pero eso, no es, eso está deformado o eso no es así. Bueno, ahí es a donde tenés que estudiar un poco para entender que no es un error, sino es una propuesta de dibujo, es una propuesta de ilustración, es una propuesta nueva y única.
no es un error, ¿ok? Pero eso hay que controlarlo. ¿Cómo se controla? Y trabajando primero sobre las escuelas más clásicas, o sea, sobre las corrientes de ilustración más clásicas, tal cual se ve, cuando digo clásico, digo, no, y quiero salirme, como lo dije el otro en la charla anterior, de lo normal. ¿Qué es normal? O sea, no hay necesidad de poner esa palabra, sino de lo común, de lo que se ve, de lo concreto, de lo real, y transformarlo a un costado más artístico donde vos puedas comunicarte de la manera que vos creas que es la correcta, ¿ok? O sea, de la manera donde vos te sientas más identificado, más identificada. Eso es un poco el estilismo, el encontrar el estilo de diseño, de ilustración que vos querés. Es previo al diseño de indumentaria, o puede ser en conjunto, puede ser algo que vos puedas amigarte y puedas concretar de ambas formas. Yo dibujo un cuerpo desnudo voy a saber que es mío sin dibujarle ropa, pero le sumo la ropa y seguramente esa ropa sigue teniendo esa misma comunicación, ¿sí? Bien, así que fíjate que hay algunos muy diferentes, unos más dramáticos, otros un poco más que no se salen, no se llegan a despegar del realismo, de lo que vemos como somos concretamente, pero hay otros que pueden volar un poquito más y hacer cosas un poco más abstractas. Yo te invito a investigarte un poco en qué tenés ganas, hacia dónde querés ir en este camino. Eso sería más como un final. Vamos a ir entonces a estas herramientas que hoy te quiero dejar para que empieces a ahondar este camino. En esto que titulé de lo artístico a lo industrial, ¿no? Y seguimos en estos dos puntos que es un poco qué significa ilustrar moda y nuestro dibujo técnico. ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia, porque recién yo te hablé de tener, de poder encontrar un estilo, de poder encontrar una manera de poder ser distinto, distinta, de no parecerte a nadie, de tener un valor agregado, pero vos me podés decir, cuando yo dije que no se lea como un error, sino como una propuesta artística, la ropa no es realmente así. ¿Sí? Hay una diferencia entre lo que es ilustración de moda, donde vas a encontrar todas esas herramientas para poder comunicarte de tu manera más correcta, donde el figurín tiene que tener, ahí como lo dice en el texto, esa particularidad mágica, puse yo para ser más espiritual, esa particularidad más abstracta de la actitud de cómo se lleva el diseño, de cómo debe vestirse. O sea, entonces, y ahí la ropa no es tal cual real, pero sí tiene indicios. O sea, hay unos guiños hacia lo real, hay unos guiños hacia, y de eso va hoy la charla, o sea, no es que el saco no se lee como saco, pero por ahí los módulos, algunas exageraciones, algunas particularidades y licencia que nos damos hacen que esa ilustración no sea fielmente, pero sí lo es el geometral, que esa es la parte técnica donde no nos podemos correr de la fantasía, en donde tiene que ser un dibujo a escala, matemático, correcto, sin ningún tipo de fantasía, sin ningún tipo de cuestión artística, porque es un código más, espera que voy a toser, perdón, es un código un poco más industrial, ¿no? Un poco no, es un código industrial. El geometral es un dibujo de la prenda sin volumen, o sea, en una línea rígida, estricta. A veces se dibuja con diferentes valores de líneas, o la línea más gruesa es la línea de los contornos. Valor significa que va cambiando de dimensión, ¿no? O sea, de lo más grueso a lo más fino. Entonces vos vas a ver que los contornos son los contornos más gruesos y después los detalles constructivos, por dónde entra, por dónde sale, si tiene cierres, todo lo que es avíos. O sea, esto es pura y netamente técnico, va a ir de alguna línea un poco más suave, un poco más liviana. ¿Sí? Entonces, especificaciones correctas, estructuras y detalles constructivos de una prenda, eso es el geometral. ¿Ok? Aquí hay una diferencia entre lo que es el figurín. Estas son estos dos grandes conjuntos. Yo en el geometral no voy a entrar más que en esta cuestión más a modo de punteo por arriba, porque es un dibujo que generalmente, y hoy más que nunca, se hace digital, ya dejó de hacerse a mano alzada. No significa que no puedas hacerlo en mano alzada. Fíjate que acá tenés la misma prenda dibujada de dos maneras.
Una, si se quiere, más estricta y más exacta, como tiene que ser el geometral, y la otra ya cuenta con esas arrugas, con esos pliegues, con ese movimiento que puede llegar a tener la ropa a la hora de moverse, ¿sí? Sin tener un cuerpo. Hay diferentes maneras, y esto es una práctica que suelo hacer ya con taller 4, que es una de las materias que doy taller 1, que es un dibujo de nivel inicial, y taller 4, que es un dibujo un poco más elevado en cuanto a práctica, donde vemos geometrales y donde les propongo dibujar de una manera un poco más desestructurada. Y ahí sí me doy yo una licencia, porque no es ni uno ni el otro, y que es un poco el geometral que vos ves que tiene arrugas la polera en el cuello, y después vamos a ondear un poco dónde es que se arruga generalmente, y seguro la prenda, al ponerse en un cuerpo. Entonces tenés una que está como si fuera que tiene un cuerpo por debajo, y hay otra que más estricta. La diferencia la tenés en 1-2, 1-2, en las diferentes prendas que te estoy mostrando. Los pliegues y las arrugas, insisto, hablan de que esa prenda se empezó a mover. Entonces, como te decía, hay dos maneras de diseñar. Una puede ser, yo tengo un maniquí de un talle X, que vos, el talle generalmente tiene que ver con la usuaria que vos estás eligiendo, o usuario o usuarie al cual vas a diseñar. Entonces, vos tenés diferentes telas y empezás a poner las telas en el maniquí y empezás a diseñar. Luego dibujas. Hay otra manera que es, yo tengo las telas y yo ya empiezo a dibujar antes de ponerlo sobre el cuerpo. ¿Se entiende? Y ahí es a donde vos podés tener el figurín o este tipo de dibujo de geometría a la mano alzada, de un geometral más rápido, un geometral que cuenta con unas líneas un poco más dinámicas, en donde te habla un poco de qué tela se trata, de qué caída tiene, o sea que hay otras maneras de dibujar. El geometral, que hoy te traigo también para que lo tengas en cuenta, puede ser un modo de diseñar, de un fluir. Cuando uno diseña, por eso también ayer hablaba, ayer no, el martes hablaba en la otra charla, lo importante que es el cuerpo en algunas líneas esenciales para poder tenerlo a modo de un medio rápido. Yo tengo que diseñar ropa, entonces si el cuerpo me lleva mucho tiempo para poder dibujar, nada, no termino nunca más. Digo, la idea es dibujar ropa. Entonces, así te evitas por ahí dibujar el cuerpo y vas directo a la ropa. Pero ojo, vos ya conocés el cuerpo de antemano, vos ya estudiaste, ya dibujaste varias veces, ya estás ensalzado, ya estás aceitado. Entonces, la prenda no es que tiene, o sea, cuentas con las dimensiones como si estuviese pensada para un cuerpo. Ahí siempre el marco de referencia es el cuerpo, sea cual fuese. Como vimos en esa charla, puede ser de 2 cabezas de ancho, 3 cabezas de ancho. Eso lo vas digamos, a proponer vos, pero digo, tiene que tener un estudio previo. Entonces vos podés dibujar la prenda como si estuviera envolviendo el cuerpo, ¿sí? Con algunos detalles de movimiento para entender de qué tela se trata. Entonces acá tenemos también otros geometrales con mucho fluido de líneas, con mucho movimiento. Fíjate que no hay cuerpos y sin embargo se entiende perfectamente. No hay color, no hay color y yo entiendo perfectamente de qué tela se trata. ¿Por qué es esto? Por el modo de dibujar las líneas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en profundidad. Yo tengo que entender las telas con las que cuento, con las que voy a diseñar para poder ahí, ¿sí? Digamos, esas telas son las que me van uno de los parámetros que voy a tener que tener en cuenta para poder, para saber qué tipo de línea tengo que usar en esas prendas, si es una línea dura, si es una línea orgánica, si es una línea rígida, si es una línea más volumétrica, ¿se entiende? O sea, la tela te va a dar la información de qué tipo de línea vos tenés que tener en el dibujo de indumentaria antes de pensar en qué prenda se va a transformar. Primero me conecto con la tela. Entonces acá ves, hay unas camperas, y lo que tiene de lindo esta presentación, que muchas veces se hace con la ropa real, viste que tenés en algunas marcas que no ponen modelo, y que no ponen un modelo o una modelo, que está buenísimo porque no nos habla de que solamente hay una persona que puede usar esa ropa, sino que nos habla de que, bueno,
vos ponés la persona que quieras y nos propone un outfit que sería como el conjunto de que esta campera va con este, o sea, que va en la parte superior. El cuerpo se divide en dos, de la cintura para arriba y de la cintura para abajo. De la cintura para arriba se llama top, de la cintura para abajo se llama bottom. De la cintura para arriba, ¿qué iría con qué parte inferior? O sea, que nos arma el conjunto con accesorios. Es una manera de dibujar, de diseñar interesante, que no tiene cuerpo, pero acordate de esto, el cuerpo fue estudiado previamente para saber cómo dibujar una campera en un pantalón, en este caso, ni hablar del gorro, y de los zapatos, y algunas indicaciones. Es un libro que propone esta manera, y no es un geometral común y corriente del que yo mandaba a mi taller, sino que tiene un cierto guiño hacia lo artístico, no tan abstracto como puede ser la ropa en el figurín, pero tiene tridimensión, tiene movimiento, tiene un quiebre, tiene una propuesta, ¿sí? Por eso te lo muestro en esta charla donde voy a hacer, eh, eh, voy a apuntar a la ropa. Este ya es un, voy más despacio. Este ya es un ejercicio clásico de una diseñadora o un diseñador, donde tengo el figurín con esa actitud, con ese espíritu, con esa pose, ¿no? ¿La pose de qué depende? La pose depende, más allá de que siempre se dibuja la de pasarela, que lo tiene la chica del centro. La pose que yo elija de mi figurín tiene que ver con el estilo de ropa, con la comunicación que tiene esa ropa. Entonces fíjate que este es un ejercicio clásico. Tengo el figurín y del otro lado el geometral. Estos geometrales sí son más clásicos de lo que solemos ver, no tiene tanta frunce y tanto arruga, pero sí tiene una descripción exacta de dónde es pespunte, dónde es unión, dónde hay puño, dónde hay cierre, todas las construcciones técnicas. El geometral va dentro de una ficha técnica que no vamos a hablar hoy porque eso se ve en otro tipo de materias, pero digo, la línea punteada me habla de un tipo de costura, la línea llena es otro tipo de costura, o sea, como que hay ciertos códigos de dibujo. Insisto, esto es un lenguaje, entonces hay como ciertas definiciones para describir ciertas cuestiones, ¿se entiende? O sea, como que hay que involucrarse un poquito con ese tipo de idioma, y en el figurín estar un poco más libre y ahí sí poder hablar de todo este estilo, de toda esta fantasía que vos vas a proponer. Bien, entonces, vamos a entrar técnicamente a lo que hoy tengo preparado, que es cómo dibujo indumentaria. Y sin tener errores, sin que... Y sin tener errores, porque creo que el error más común y del que yo más escucho de mis alumnas y en mis alumnos, alumnes también, es un poco que no queda parecido a lo real. No sé cómo dibujar un frunce, no sé cómo dibujar un pliegue, cómo dibujo un pantalón. Entonces, eso es lo que hoy te vengo a proponer un poco. Lo primero que tenés que pensar es que vos estás dibujando en bidimensión, o sea, vos estás usando dos dimensiones, ancho y alto y ancho, y tenés que dibujar tres dimensiones, porque la ropa ocupa un espacio, pero junto con quién, con el cuerpo. Entonces lo primero que tenés que pensar es que la ropa y el cuerpo van a tener una relación muy íntima. Entonces esa ropa tiene que envolver el cuerpo. Vos no puedes dibujar una ropa plana queriendo encajarlo en algo que es como si fuera, si tendríamos que pensar en una forma, pues podríamos pensar en un cilindro. Entonces todas las líneas que vos empieces a dibujar van a tener una cierta curvatura que empieza, como que viene de atrás, va hacia el frente y vuelve otra vez atrás. O sea, siempre pensando que el cuerpo y esa tela, no estoy hablando de prenda, esa tela tiene una relación muy íntima. O sea, que la tela se va a transformar, va a describir las formas que tenga el cuerpo. Y a su vez, una variable que tenés que pensar, que nos invita a ver estas ilustraciones que yo te traigo, fíjate que el cuerpo está en celeste. El tipo de, acá son unas especies de poncho o de, no tiene forma, porque estamos hablando de las telas. Entonces, se va a generar unos espacios, ¿sí? Entre el cuerpo y esa tela, ese tejido. Ese espacio sí va a o sea, va a depender de dos cuestiones.
del grosor de esa tela y de la forma que tenga ese diseño, ¿se entiende? O sea, acá son como una especie de poncho o de envolvente, entonces acá tengo un cuadrado, al ponerlo tipo con los brazos extendidos, acá la distancia va a ser muy grande, cuando ella baja y se genera este tipo de manga, fíjate que las líneas empiezan a comportarse de otra manera. ¿Por qué? Porque ahí hay otra variable. El cuerpo también, más allá de que va a ser un cilindro que vos tenés que envolver, va a tener una pose, digamos, definida. Entonces, también hay que pensar en esa relación, ¿sí? Entonces, fíjate que cuando sube y baja los brazos, se generan diferentes líneas que tienen que ver con qué, con la pose del cuerpo. Entonces, tengo el cuerpo por un lado y tengo que estudiar la tela, no solo por su grosor, sino también por su forma. ¿Ok? Cuando digo forma, digo el diseño. Entonces acá empiezan a desplegarse ciertos términos que es lo que vamos a profundizar hoy. Fíjate que lo que nos propone este libro también es ir a las formas o sea, las formas generales, así como yo el martes te aconsejaba en la charla del cuerpo humano, donde tenés que relacionar cada parte con el todo, de trabajar primero con una generalidad. Entonces, cuando vos vas a dibujar un vestido, cuando vos vas a dibujar un pantalón, suéter, lo que fuese, anda primero a lo general, a este estudio de, bueno, cómo es la tela, qué pose tiene el cuerpo, empezás a enredar, a entender esas interrelaciones y después vas a los detalles. Quiero que tenga un bordado, quiero que tenga tal. O sea, primero a lo general, para poder plasmar las líneas más importantes, las líneas sin reparar en los detalles. ¿Sí? Si vos vas leyendo los textos para poder entender mejor las imágenes, yo no quiero ser como, porque si no es medio aburrido que te lean lo que está ahí. Entonces, pero si querés, es información que te va a venir bien también. Acá tenemos ya formas más parecidas a lo que son las tipologías básicas. Tipologías básicas en indumentaria, cuando digo tipologías son prendas. La forma de las prendas básicas son pocas, remera, camisa, blusa, porque la camisa históricamente es una prenda de hombre que después se fue transformando para la mujer, allá cuando todavía era tan importante la diferencia entre lo masculino y lo femenino, ahora no es tan necesario y por suerte, y apelo a que eso siga profundizándose para que la brecha no sea tan binaria, pero bueno, históricamente el hombre era el quien podía usar solamente la camisa, y la mujer era la blusa. eh, Después tenés pantalón, campera, chaqueta, falda, hay creo que 7 o 9, una cosa así, y después son todas transformaciones, ¿sí? Todas son transformaciones, que es lo que te va a hacer la diferencia como diseñador, como diseñadora. ¿Ok? Entonces acá tenemos una remera manga larga. Estos son, fíjate que acá se ve traslucente, es interesante lo que nos propone este libro. No es que yo voy a tener que dibujar mi cuerpo desnudo todas las veces que yo dibuje una prenda. Sí puedo dibujarme un croquis, que fue lo que vimos el martes en la charla del cuerpo desnudo. Sí puedo tener algunos segmentos guías, que yo voy a hacer un ejercicio a fin de la charla para que entiendas cómo dibujar la pose y la pose vestida, pero sí tengo que tener en cuenta estas distancias, estos vacíos que se generan, como te decía antes, entre el cuerpo y la prenda. Entonces, fíjate que lo que vas a tener que prestar atención también es en los brazos y en las piernas, ¿ok? Y eso sería como eh, fundamental para que poder entender y captar dónde se va a plegar, dónde se va a arrugar, dónde se va a acumular la prenda. Vamos a ir profundizando en esos términos que dije recién. Pero fíjate el título, relación entre tela y cuerpo, a priori, como a pensarlo como algo fundamental. Bien. Este libro me pareció interesante, esto que estoy mostrando, este establecimiento de punto de vista. ¿Por qué? Porque yo te dije al principio que la prenda iba a envolver el cuerpo, sin pensar tanto en forma de diseño. Iba a envolver, fíjate que acá tiene como una especie de remera sin manga y una falda. Pero las curvas estas que yo te dije que envuelve, viene de atrás, pasa por el primer plano y va otra vez hacia atrás. Ya, acá en estos 4 cuerpos que te estoy mostrando no hay
claroscuro, no hay luces y sombras generadas por escala de grises o por color, pero sin embargo vos entendés la tridimensión. ¿Por qué? Porque está dibujado con curvas. ¿Sí? Siempre hay una mínima curva, como te decía antes, para poder entender frente y espalda. El diseño tiene continuidad, ¿sí? El diseño ocupa ese delante y ese atrás. Entonces acá te invita a pensar. Muchas veces cuando dibujamos cometemos el error de mirar el objeto o si estamos haciendo la copia, esto sería para un ejercicio que vos tengas el modelo real, el modelo vivo ahí. Pero pensándolo como si fuera un modelo tridimensional a mirar, vos tenés que plantearte dónde va a ser vista esa prenda. Y no equivocarte, fíjate que esto puede ser tomado también como diseño, pero que vos plantees, ¿sí? Que la ubicación de esas curvas estén dadas por una correcta visualización y no porque están vistas alguna de arriba, otra de abajo, ¿sí? Fíjate que acá te va indicando, generalmente la más usada es la primera, donde y fíjate que abajo hay como una especie de barril que nos invita a pensar que el cuerpo estaría visto, en este caso de frente, perdona, de frente y arriba, en este caso bien a la altura de los ojos, desde arriba y más desde abajo. Desde abajo sería como que el menos optado. Pensalo, tenelo en cuenta cuando hagas. Estas tres líneas, cuello, cintura y ruedo de falda, pantalón, lo que fuese, tienen que estar un poco en concordancia para poder entender el establecimiento de punto de vista. Esto no significa que este establecimiento, esto son formas básicas, pero si vos tenés, no sé, alguna prenda compleja y demás, bueno, esto va a moverse, pero la idea es que no exageres cuando dibujes y que se tome como un error para que o sea, esto significa que la falda va a tener un largo trasero más largo, justamente para la redundancia, que adelante, ¿se entiende? O sea que ahí hay unos ajustes que tenés que hacer por diseño o por visualización para que se entienda correctamente tu prenda. Bien, algunos límites muy chiquitos. Entonces, vamos a seguir en este estudio yo te hablé de pliegues, te hablé de arrugas, vamos a entrar más en eso. Primero vamos a ver, yo te dije que hay dos grandes variables y después de ahí se despliegan varios factores, pero esas dos grandes variables son el cuerpo y el material que lo va a vestir. El cuerpo, vamos a ver primero el cuerpo, entonces yo tengo que tener en cuenta la pose. Primero estudio, puedo hacer el croquis y demás para poder captar la pose. Dependiendo de la pose que tenga, va a haber cuestiones en esa tela que se van a generar por, o sea, digamos, adrede por la pose que tiene el cuerpo, pero además por la gravedad. Estamos chupados a la tierra, entonces hay ciertas cuestiones que se van a sumar por la gravedad, como la caída de la tela. Pero en sí, el cuerpo, dependiendo de esa pose, va a generar algunas cuestiones, va a generar respuestas de la tela que lo envuelve, de un modo siempre como acción y reacción, ¿sí? Entonces, donde siempre va a haber alguna respuesta de la tela es en los codos, en el cuello, en los hombros, en las axilas, cintura, cadera, entrepiernas y rodilla. Grande para que, digo, donde se va a mover, donde hay articulación. Seguro que en las piernas y seguro que en los brazos, eso sabelo. ¿Sí? Más allá de que justo esta pose está con los brazos para arriba, entonces va a haber adrede alguna intención. Pero si la pose es un poco más tranqui, siempre en los brazos y siempre en las piernas va a haber un cúmulo de tela, va a haber una reacción. Bien, entonces, ante ese movimiento de cuerpo, el fluir, o sea, en este libro nos invita a ver la dirección, ¿sí? Porque yo tengo como 3 libros después de la charla, si te interesa, te los puedo mostrar, donde armo esta charla, donde además de este movimiento de cuerpo, va a haber un fluir de esa tela, ¿sí? Entonces fíjate que a través de algunas flechas te indica cómo se va a mover la tela dentro del cuerpo y esa relación tiene que ser armoniosa, ¿sí? Si extiendo los brazos. Por supuesto, esta tela va a depender de o sea, de qué características tenga. Por eso te digo que las dos grandes, digamos, los dos grandes factores que vos tenés que pensar, más allá de toda la información que te estoy dando, cuerpo y tela. Entonces la tela
tiene muchas características que ahora vamos a llegar ahí, pero también tenés que pensar en cómo se mueve dentro del cuerpo para que esto tenga armonía, para que esto sea una comunicación íntima correcta. Entonces ahí sí va a tener éxito tu, tu diseño dibujado. Porque si la tela es de una manera, con forma, con grosor, con textura, y la pose tiene otra, y no hay digamos, un entendimiento, ahí es a donde va a haber error. ¿Está? Bien. Entonces acá tenés algunas flechitas, pero también rodilla y brazos, o sea, piernas y brazos, seguro que va a moverse la tela, ¿sí? Bien. Entonces, este último libro, en donde saco la información, que es un libro de un ex profe de la Facu, también muy interesante, se llamaba ESA, excelente ilustrador, nos invita a pensar y a dividir esto que te digo, cuerpo y tela, en estructura primaria y estructura secundaria, ¿no? Él nos invita a pensar que la estructura primaria es el cuerpo que cambia constantemente, donde yo tengo que tener análisis de la pose. La estructura secundaria, que es el diseño particular que tenga esa tela, ¿sí? La entrada, la salida, los avíos, los ajustes, el entalle, o sea, de qué forma está hecho ese diseño. Y entonces después de ese diseño, yo creo que de acá estos dos estarían como juntos, la estructura secundaria y las características de esa tela. O sea, la diferencia que yo tengo con él es que por ahí yo tengo la estructura primaria y la estructura secundaria, donde tengo el diseño particular de la prenda, le voy a sumar las características de esa tela para ver qué tipo de relación tiene en el cuerpo. Entonces, las características de esa tela es qué grosor tiene y qué textura tiene. ¿Sí? Si la tela tiene un grosor, si las telas son más bien rígidas, son más bien estructuradas, el grosor, digamos, la profundidad va a ser más notoria. Cuando las telas son más livianas, la profundidad va a ser un poquito más, justamente, más suave, más sutil, ¿ok? La profundidad, ahora vamos a entrar un poquito en eso, pero para que tengas una idea, es o mucho o poco, o sea, como, como gran diferencia de tela, si es gruesa o si es fina. Eso sería como básico para pensar en una tela, ¿ok? Bien, entonces varias cositas, pero acuérdate, cuerpo y tejido sería como lo primero a estudiar, en el tejido qué grosor y a su vez qué relación, ¿no? Entonces, dependiendo de ese grosor, cuánto voy a tener, no sé, si yo dibujo un suéter que es muy volumétrico, va a salirse mucho del contorno del cuerpo. Si yo voy a dibujar una polera de modal, va a estar casi con el tema de, porque el modal es muy finito, adherido al cuerpo. O sea, eso sería como, ¿sí? A tener en cuenta. Entonces, los puntos de sujeción, teniendo en cuenta este estudio de la pose, fíjate que cuando hay intenciones, como te decía yo recién, bueno, la chica está levantando el brazo. Entonces, en esa intención, la tela se va a extender y se va a acumular, perdón, en ciertos parámetros, en ciertos lugares. Cuando se encoge alguna articulación, se va a acumular pequeños pliegues. Entonces, estos pliegues, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Estos pliegues van a depender justamente de ese grosor, si la tela es gruesa o si la tela es fina. Bien. Entonces, perdón, pero estoy media congestionada y hablar tanto, me da un ataque de tos. Vamos a seguir más despacito, ¿vale? Fíjate, movimientos intencionales. Una rotación, que es cuando el cuerpo puede girar. Entonces, en la falda, fíjate el acordeón que se va a generar. Pero acá van a salir líneas guías que las que vamos a ver al final de la charla para que vos tengas en cuenta cómo se dibuja esto, pero para que vos ya empieces a pensar, esta curva va a depender del tipo de tela que esté hecha esa falda. Esa falda está hecha de un denim. El denim es una tela. El pantalón de jean es una redundancia la que estoy diciendo. O sea, el jean es un pantalón. La campera de jean no está bien. O sea, la campera es una campera que está hecha de denim. El jean generalmente está hecho de una sarga, de una gabardina que se llama denim. Entonces, el denim suele tener diferentes grosores.
que se mide en onzas, pero que no importa ya ahora, porque eso sería más para la profe de técnica. Pero el denim puede ser bastante grueso, entonces es rígido, o puede ser muy liviano, que puede ser hasta para una camisa. Si esta misma falda, con el mismo molde, está hecha de un material que es duro, esta curva que se genera va a ser de una forma, y si está hecho de una fibrana, de una telas livianas, ¿sí? De un rayón, de telas que tienen caída, entonces este tipo de curva se va a transformar en otra cosa, ¿se entiende? En otra línea. Eso es el estudio previo que tenés que hacer para poder comunicar correctamente. Entonces, de esta curva se van a levantar. Fíjate que este libro, que es otro más, este se llama el dibujo, ¿cómo se llama? Dibujo de figurines para diseño de indumentaria, que es un libro de España, de Rudy y Pasi, que yo lo uso como libro de cabecera. Los dibujos no son tan atractivos, digo, pero son muy fáciles de leer, muy fáciles de practicar. eh, y tiene algunas informaciones como esta, por ejemplo, y tiene bastante bien el tema del claroscuro, donde el claroscuro significa que yo voy a poder darle intención de grises, voy a ir de los grises más oscuros hasta los más claros. Por supuesto, el lugar más oscuro es a donde más está profundo. Entonces, fíjate que esa intención es cuando esta es una tela con mucha caída, que se llama, con mucho vuelo. También se le suele decir la mano de la tela. No es que es literal una mano, sino que la mano de la tela significa qué caída tiene, ¿sí? Entonces se toca también cuando se está haciéndote, si estás estudiando o si tenés un emprendimiento o ya por ahí tenés experiencia, pero digo, conviene, ¿viste? Ir tocando qué tipo de tela con la que estás trabajando para poder entender desde el tacto lo que estás dibujando, ¿sí? Bien, la torsión, donde los hombros y la cadera tienen como un juego diferente, entonces genera esto como que parece medio romano. Bien, entonces vamos a entrar a lo que yo recién estuve hablando más del cuerpo, ahora sí, en este estudio de la tela, que son las arrugas y los pliegues. ¿Qué significa las arrugas y los pliegues? Hay arrugas y pliegues que se generan, digamos, más de un modo más espontáneo, y hay otros que se generan por una intención de diseño. Vos tenés, no sé, puede haber una tabla, un volado, que es lo que vamos a hacer, que es intencional de diseño, y hay veces que se generan arrugas y acúmulo de tela simplemente por una cuestión más espontánea o, como venimos viendo, de espontáneo, de gravedad, o sea, como que hay variables ahí a tener en cuenta. Y acá hay algunas, no quiero que sea muy aburrido, pero este libro le suele poner otra vez definiciones a los pliegues en forma de S, que era el mismo de la torsión. O sea, recién la torsión la daba el cuerpo y ahora se genera por esa torsión del cuerpo un pliegue en forma de S en la tela. Esa sería como la respuesta a esa reacción. Pliegues hidrapeados, que esto más genera como si fuera la clásica, es un chal que la persona tiene puesta de extremo a extremo y cae a modo de puente colgante un montón de tela. Movimiento que generalmente siempre en la entrepierna se genera este movimiento, entonces son líneas más duras, como entrecortadas, y pliegues como más cerrados, tipo nudo, que entra uno, que sale el otro. Esto es bastante complicado de lograr, pero sí con alguna imagen de referencia podés llegar a tener alguna definición más certera. Fragmentados, radiales, con vuelo, finos. Estos finos, ¿sabes qué es? ¿Viste cuando los vestidos generalmente tienen eso, se llama, cuando se acumula la tela y se cose? Intencionalmente queda, no me va a salir, tiene un nombre técnico. Bueno, porque esto también tenés que tener conocimientos de moldería, ¿sí? Yo te dije que hay tipologías básicas, pero después, si vos ya sabés hacer un molde o vas a ir cursando a medida que estás cursando taller 1, moldería, ahí vas a tener mucha data para dibujar prendas, porque la moldería es la fabricación de la prenda, entonces ya uno sabe cómo es técnicamente ciertas, digamos, ciertas cuestiones con las que voy a encontrarme a la hora de dibujar las prendas. Bien, no me salió la palabra que quería decir. Bueno, te la digo. Fíjate, nada, que
no solamente el movimiento nos trae este libro del cuerpo, sino que también a su vez la pose hace que la tela se, no sé, salto, estiro el suéter. Entonces, ahí hay otro adrede más, o sea, ¿se entiende? Son ejemplos de ejemplos como para que veas, esto es lo que te decía clásica del vestido, como a modo de tener en cuenta, esto es lo que se genera mucho. Pero acá es a donde por ahí quizás te voy a dar ya un tips. Fíjate, acá yo tengo esto que llamamos pliegues fragmentados o entrecortados, pero es fundamental, es mucho, muy importante que vos dibujes esta línea que estoy con el cursor en el pantalón del centro, eh, que entre y que sale, porque si vos solo dibujás unas liñitas, se va a entender como un estampado, o sea, la arruga viene desde los contornos y va hacia el centro de la prenda, ¿se entiende? Si vos dibujás, bueno, acá justo tiene como una especie de calza, pero acá sí tenés que ser contundente, ¿sí? En la línea de contorno. Este es un pantalón más adherente, esto es un pantalón que tiene como un short y qué sé yo, pero digo, ¿ves que la falda tiene, ¿sí? Como un entrar y salir, porque si no, no se entiende esa liñita que vos estás dando a entender. O sea, no se entiende. Tenés que ser certero en los laterales, certera. Bien, mirá, ¿ves lo que te digo? Acá hay como debe ser una tela que tiene como muy liviana, con mucha caída, pero es fundamental que la acompañes con la línea lateral que le corresponde, ¿vale? Bueno, sigue con los mismos modos de ver. Esta es interesante porque acá tenemos el tableado o el plisado. El tableado y el plisado es una transformación de la tela. Vos ya la comprás, ¿viste? Plisada. Tableada lo podés hacer vos. Pero vos ya comprás la tela plisada, que es esa tela que por más que la laves, que generalmente son vestidos, que se mandan a tintorería, es tela que está a alto grado de calor y se hizo la tablita esa y no se sale más. Entonces es matemático acá el ruedo, que no tiene tanto vuelo orgánico. Es casi, mira, casi como que el frunce viene, no es frunce, es plisado. ¿Sabés que ya hay una diferencia? Dijimos frunce, estamos incorporando el plisado, el tableado, son diferentes formas de que la tela se acumula, pero la línea de dibujo es diferente. ¿Ok? Entonces hay que involucrarse mucho con el qué es lo que querés hacer o qué es lo que tenés que comunicar para poder hacerlo correctamente. Entonces el tableado es más bien matemático, es una línea más bien rígida y te genera todo un rayado, pero que yo interpreto que no es que el vestido es rayado, el rayado es el estampado. Acá interpretas perfectamente que es un vestido que la tela está doblada una y otra vez, todo el cuerpo. ¿Sí? O sea, esas son las diferencias entre que no se tiene que leer con... En cambio, por ejemplo, acá sí se lee que es, más allá de que justo está negro, blanco, las diferencias entre el dibujo de la tela, dibujo hablo de estampa, bordado, eh, y las características de esa tela, ¿sí? Cómo se pliega, cómo entra, cómo sale. Y el volado. El volado es un fruncido, cosido de un lado y suelto del otro. Por supuesto, eso es un volado grande, un volado chiquito, va a depender un poco de lo que vos quieras generar. Acá tenemos volados maxi volados y acá tenemos, a veces se forma como un jabot, que se llama, que es puesto acá en el pecho, él se usaba en los hombres, 1700, 1500, o sea, donde estaba y donde hay uno abajo del otro. eh, pero fíjate que la línea que acompaña siempre es una línea más bien orgánica, que entra y que sale. Se generan oscuridades en donde se apoya, en donde se cose, y después se libera. ¿Sí? Bien. Para poder, otra vez, mucho título, pero digo, frunce cosido, frunce frisado, frunce plano, frunce. Todo va a depender, fíjate, la diferencia entre el plano y la diferencia entre uno, digamos, que este es un tipo de tela y este es otro tipo de tela, ¿entendés? O sea, a eso voy en cuanto a la curva que tenés que generar. Lo bueno de de esto que te traigo hoy, que vos podés generarte como una especie de línea guía, de renglón, de, bueno, voy hasta acá. O sea, cuando digo línea guía, me hago el escalonado. Por ejemplo, si yo tendría que dibujar esto que está acá, primero te conviene dibujar desde dónde hasta dónde vas a dibujar eso y después recién empezar a curvar la línea, como te indica acá. ¿Por qué? Porque después no va a ser algo matemático que se repite de una manera prolija, sino que va a ser que no vas a tener referencia. Entonces siempre
cuando vas a hacer un fruncido, cuando vas a hacer un módulo que se va a repetir, sea cual fuese el tipo de dibujo, te conviene dibujarte unas líneas guías, unas líneas tipo renglón, escalón, como quieramos llamar, para poder hacerlo de una manera más correcta y salteada, ¿sí? Bien. Bueno, frunces cosidos. Fíjate que este por ahí es uno de los más complicados, porque está dibujado como bastante, como si fuera un rulo, que entra, que sale y que vuelve a entrar. ¿Sí? Entonces, acá son bastante importantes estas líneas de atrás, o sea, que tengas en cuenta estas líneas guías para mí es fundamental. Y fíjate que las oscuridades siempre tenés oscuridad, claridad, oscuridad, claridad, oscuridad, claridad. Y así es el orden correcto, ¿sí? Fíjate que ves que la claridad da en donde la prenda más, está más afuera. Afuera pensando en que la luz le da directo, una luz de frente, lo que está más afuera va a ser, digamos, más iluminado y lo que queda más atrás va a estar más oscuro. Bien. Técnica de clara justamente lo que te decía recién. Sobre los pliegues, acá es un suéter, no se da digamos, porque está puesto sobre ponerle un brazo, o podríamos también interpretarlo como algún tipo de media, si querés, pero vamos a pensar que es un brazo, que es un codo que se está doblando. Entonces se van a generar pliegues aleatorios, o sea, como más espontáneos, ¿sí? Que, fíjate, esta línea, la diferencia entre que es lo que te venía contando antes, más allá de que por dentro tengo que pensar que hay un brazo, entonces yo te conté que la distancia, esto podría ser todavía más volumétrico, esta línea vibrada y esta línea orgánica depende del grosor de la tela. Entonces, estructura primaria, estructura secundaria, dentro de la estructura secundaria que tengo la tela y las características de esta tela está el grosor de la tela y la textura que tenga, por ejemplo, antes que hablábamos de los volados. Los volados, si vos tenés esta camisa que nos poníamos acá, ¿sí? El volado va a tener un volumen y a su vez va a generar un tipo de volumen cuando lo pongas sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esas tres cositas que hoy te voy a dejar más que nada como importantes de esta mañana, de esta charla. Y acá un claro oscuro es una técnica difícil. Yo digo, con este tipo de detalles ya se entiende, no sé, el nivel, todo va a depender, claro, de donde vos estés parado en cuanto a tu capacidad de dibujar, pero si le agregás, acá la luz viene de costado, no tan directa. Yo suelo hacer con mis alumnas y mis alumnos y mis alumnes que la luz pegue de centro, de frente, porque es más sencillo de interpretar, es más sencillo en este, a veces esta línea se pierde, o sea, bueno, nada. Entonces, que la luz pegue de centro va a ser lo más fácil de seguir. Igual son todos trabajos, por ejemplo, esto de acá abajo, te llevan un montón o sea, invertir demasiado tiempo y que por ahí, bueno, vos tenés que estar atado a otro tipo, o sea, invertir el tiempo en aquello que necesitas. Entonces, con algún grafismo, con algún ir y venir más rápido del lápiz, pueda generar luces y sombras. Esto es como de un modo más despacio, correcto, con tiempo. Mira, interpretación de los materiales. Esto me parece súper interesante desde la indumentaria un poco vista más global. Acá, si vos ves, es el mismo saco cortado en diferente tela. Esta tela sería una tela más liviana, ves que está bien pegado al cuello, y esta sería una tela un poquito más, esto podría ser un poquito más gruesa, no termino la frase. Pues ya empiezo hace una hora que estoy hablando y ya empiezo como a ir un poquito más rápida. Esta podría ser un algodón, algún tipo, este es un saco sastre. ¿Por qué sastre? Tiene características, tiene cuello smoking, seguramente si lo tenemos que hacer, tendría que tener forrería para hacer con un buen cuerpo, con un buen calce, con una buena terminación. Todas las prendas de sastrería deberían de tener forrería, que es esa tela de dar dentro. Entonces, este es una tela más liviana, fíjate cómo dobla en el codo, en el cuello, cómo se pega, que podría ser un algodón, algún tipo de algodón de gabardina. Y esto podría llegar a ser algún tipo de lana prensada, como el chenil, como ya como si fuera las terceras pieles, terceras no, terceras pieles, donde se usan telas con más cuerpo,
con más peso, ¿viste? Un tapado, un sobre todo, que son lanas compensadas o a veces son acrílicos, que es un poco la alternativa sintética que tiene la lana, que es un poco más áspera, pero que abriga igual. Entonces, fíjate las diferencias de los detalles, ¿no? Cuando la tela es más liviana, todas las juntas se van a tocar, los puntos, y cuando el efecto es más grueso, la suavidad, o sea, y suave, que es lo que dice, no se juntan las líneas, redondeo las esquinas, ¿sí? Para dar esta intención de que la tela es más gruesa. Son detalles, pero que van a hacer a la interpretación correcta de tu indumento. Lo mismo esto es la cintura, ¿sí? Esto en la cintura, uy, me fui. En la cintura, cuando tenés una prenda adherente, tipo o algún modal que dije antes, el pliegue que armes va a ser muy sutil y a medida que sea o una prenda, insisto, que se separe más del cuerpo, va a ser un poquito más contundente. Cuello, otra cosa difícil de dibujar. El cuello siempre viene de atrás. No dibujes el cuello como si fuera una liñita que no tiene sentido. Tenés que tener la interpretación de que viene abrazando al cuello como si fuera tipo una gargantilla. Entonces, va a depender, acá dice las diferencias mínimas, pero y en sí insistimos en expresar el grosor de la tela. Bueno, cuellos y escote, ¿no? Los que ves acá son cuellos camisas de diferente tipo de telas. Esto que no tiene cuello, no es un cuello, es un escote. Tenés el cuello y el escote. El escote es redondo, cuadrado, bote, en V. El escote es la manera en que entra la prenda, pero a su vez ese escote puede tener pegado una tira. Esa tira se transforma en un cuello. O sea, el cuello redondo es el cuello que tiene, o sea, la tirita, ¿sí? Es como, bueno, un poquito un guiño hacia lo técnico. Acá tenemos todos cuello baby, cuello camisa, cuello marinero, cuello smoking, que era el que veíamos antes. O sea, como que hay un varieté ahí de cuellos que son clásicos y después hay transformaciones. Pero acá a veces los cuellos camisas de algunas prendas, no sé, acá hay uno sobre otro, que es lo que te decía yo, que es difícil. ¿Cómo dibujo una camisa para que se entienda el cuello? Bueno, fíjate que primero dibujo el escote y después, dependiendo de la altura de ese cuello, si es un cuello alto, si es un cuello bajo, si es un cuello medio polera, cuello mao, mil variantes. Hay que estudiar un poco qué altura ocupa, ¿sí? Hasta dónde querés que llegue. Generalmente a la mitad casi menos de la mitad es el cuello de camisa clásico. Si no está cerrado del todo ese botón, bueno, fíjate que hay un espacio que se deja del escote y que viene una línea de atrás y abraza hacia adelante, ¿sí? Algunos truquitos para poder entender el cuello como viene desde atrás. Este también es del libro de Baeza, que era ese profe que te contaba antes. Maneja muy bien la escala de grises. Hoy no vamos a ver nada de color. Fíjate que estamos abocados bien en el tipo de línea que yo tengo que conseguir para interpretar mejor el indumento. Entonces, fíjate que él a través de algunas texturas hechas a lápiz, que se llaman grafismos, cómo genera esa textura tridimensional, que puede ser una alternativa si no puedes aplicar color también y hacerlo con lápices o hacerlo con microfibras, pero el modo de generar algunas líneas cortas, repetitivas, de diferentes grosores, nos pueden dar como resultado las características de algunas telas, pero desde estas telas que te traigo, o sea, son texturas más bien las texturas tienen dos grupos, las táctiles y las visuales. Estas son visuales y táctiles porque las veo y las toco, entonces puedes trabajar a través de algunas líneas sencillas, pero sabiendo lo que estás haciendo. Este acanalado, por ejemplo, es cuando podría llegar a ser algún suéter liviano, fíjate que dije suéter, no pullover, un suéter liviano que haga como una especie de caminitos que son acanalados, que son como si fuera que entra y que sale, que es un jersey. Este también podría ser algún tipo de tejido liviano, o sea, como a través de, no hay una manera de, che, mirá, el jean se hace con este tipo de línea. Es un poco sentarse y empezar a experimentar cuál es la técnica que mejor te describe esa textura.
todo esto es escala de grises. Después, cuando empezás con color, abrís todo un mundo de posibilidades. Pero a través de estas pequeñas liñitas, que en este caso son solamente 6, o vos podés generar nuevas, de poder entender mejor no solamente el grosor, sino también la textura que tiene esa tela, ese diseño, ¿sí? Esa tela en ese diseño, o sea, es como la mamushka, que vamos dentro de dentro. O sea, de la tela corto una prenda y en la prenda puedo tener una textura y un grosor, ¿ok? Entonces, para ir terminando y después vamos a empezar a dibujar acá en vivo esto que nos queda, que te traigo acá algunos ejercicios de mis alumnas y a mis alumnes. Quiero ser más bien inclusiva en este tema. Fíjate que al principio, si vos estás empezando este tipo de dibujos, lo que yo te recomiendo es que eh, tengas imágenes de referencia. Aunque vos vayas a hacer un vestido nuevo, o sea, digo, vas a diseñar un vestido diferente, o no diferente, digo, algo parecido a, buscate la pose, buscate el material, cómo se ve en alguna foto. Ya esta foto me habla de una bidimensión. Entonces yo ya tengo ahí un medio camino hecho, ¿sí? A veces es difícil sacar, porque no tenemos la información toda la que tenemos que tener para, voy a diseñar un dibujo, perdón, voy a diseñar un vestido. Entonces, quiero que tenga estas características y demás. Así solos y solas, por ahí no tenemos toda la info que tenemos que tener en cuanto a información de tela, de caída, de textura, para poder bajarlo correctamente. Entonces, yo siempre te recomiendo tener imágenes de referencia, aunque no sea, por supuesto, esa ropa la que vas a diseñar, sino que la vas a transformar, que vas a darle alguna vueltita, alguna impronta, o te gusta eso y querés eh, diseñarla, o simplemente la práctica. La práctica es fundamental. En el dibujo es como el idioma, es como ir al gimnasio, repetición, 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 repetición. Y a medida que vos, digamos, hagas nuevos y más ejercicios, por supuesto, la técnica se incorpora y vas a tener mejores resultados. Entonces, en este ejercicio yo les hago buscar diferentes texturas en indumentaria en diferentes poses, ¿sí? Entonces acá ves un cuero muy brillante y cómo resolvió el tema de la tridimensión, una tela con mucho más caída, acá hay un frunce, hay un volado grande, pero está cosido y liberado debajo, entonces donde está cosido está fruncido y donde está liberado genera un volumen que depende del tipo de tela que tiene. Bien, entonces este es más sutil, este es un material más duro, adherente. Están las 9 cabezas, ahí mis alumnas te están mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque yo en taller uno lo que hacemos es incorporar un poco la estilización que hablábamos el martes pasado en la charla que di, que incorporamos una cabeza más a este figurín. Estos son todos figurines de 9 por 2, pero se pueden incorporar figurines de, sí de 9, pero de 2 cabezas y media, de 3 cabezas, el ancho que quieras, pero sí incorporamos un módulo más y lo que hacemos es, esto que te propongo es el tema de la síntesis del dibujo, ¿sí? De la síntesis. Fíjate este que es más adherente, ¿sí? Es un vestido y una polera totalmente al cuerpo. Entonces, esos frunces que ella genera, igual las bucaneras, botas que tienen puestas, cómo ese movimiento te da la idea de qué material estamos hablando. Esto es correcto, esto es legible, igual tiene un estilo, tiene una nueva propuesta, o sea que también a modo de conclusión y de que te lleves hoy, tiene que haber una comunión entre lo que realmente es, ¿sí? Y de lo que realmente querés mostrar, o sea, quién sos y qué es. Entonces, esa tela tiene que ser correcta la lectura, pero no exacta, no es 100% fiel, ¿sí? Te das licencias que se lean como licencia y no como errores. Ese es tu desafío.
Fíjate acá, todo está hablando de plisados, acá vemos una tela plisada y se entiende perfectamente que es una tela plisada y que no es una tela rayada, el rayado de estampado, ¿sí? Sino que corresponde a una tela que está doblada en escalones matemáticos. Bien, y una tela con más caída, donde el frunce es un poco más liberado, un poco más espontáneo, un poco más suelto, liviandad, y lo leo de esa manera. Acá en cambio veo un moño duro de una tela que tiene cierta rigidez. No sé si rigidez sería la palabra porque es una tela súper seguramente suave y agradable, porque es una tela que nos da idea de que es algún cóctel un tanto, ¿cómo se dice? Lujoso, ponele. No me quiero entrar en esos temas, pero digo, es una tela suave, pero es una tela que tiene cuerpo más, un poco más rígido que este algodón, que también va a ser suave. O sea, son dos telas suaves, pero con diferentes características. Este, cuando lo acumulo, fíjate que ella pintó bien oscuro. ¿Por qué? Porque la profundidad que genera es más y saturada, con más intención. ¿Por qué? Porque es un material que tiene cierta dureza. En cambio, este es un material que va a ser mucho más liviano y entonces la dureza, la escala de gris va a ser más sutil. ¿Ves cómo tenés que también relacionar el valor de gris que le adjudiques a ese tipo de arruga, pliegue? Todo esto para como sa- eh, digamos, saturar no sería, me quedé con esa palabra, como rectificar el mensaje, ¿sí? Rectificar el mensaje. Estos figurines que tienen mucho más estilo, que todos en escala de grises, lo que te traigo hoy es del Nueve Cabezas, de la Parson Nighthead, otro libro que me parece la Biblia misma para los que somos ilustradores de moda. Eh, es una ilustradora magnífica, tiene como una sensibilidad hacia el lápiz, que hay un límite entre lo real, ¿no? Y la comunicación personal y particular que está muy bien dado. Figurines súper estilizados, digo, tienen 10 cabezas, algunos, no solamente 9 como dice el título. Y fíjate, ¿sí? Cómo se puede interpretar todos los materiales hasta la traslucencia, porque también es otra característica que puede tener un material, de que los cuerpos tienen tres características: opaco, transparente y traslucente. El opaco es que la luz no traspasa. O sea que cuando vemos la publicidad de cabello que te dice que el pelo está opaco, que el pelo es opaco, el pelo, digamos, el antónimo de brillante es mate, pero se ve que mate no era un término que podía usarse en mercadotecnia, entonces se usa como opaco, pero no es el antónimo de brillante. Opaco es que la luz no lo traspasa. Todo, la mayoría de los objetos de los cuerpos son opacos. En cambio, si tenés tela, que puede ser traslucente, donde yo veo una intención como acá, que puede ser una tela de color, que puede ser que el material sea que no deja pasar del todo, que no visualizo del todo las formas, o transparente, como un vidrio, una ventana, que yo veo todo lo que pasa del otro lado. ¿Sí? O sea que hay sutilezas. Esta es una traslucencia, es muy usada en diseño de indumentaria. La traslucencia es probable que tenga doble tela, pero ya en escala de grises se ve perfectamente que tengo algo por detrás. Entonces, a la dureza también te sumo la traslucencia, que puede llegar a ser, por lo general, los cuerpos traslucentes suelen ser cuerpos livianos, la tela, perdón, es liviana, ¿sí? Pero tiene una escala de gris muy sutil que me habla de que ocupa, pero que no tapa. Bien. Acá es una campera, una chaqueta, pero la chaqueta es la más cortita, la campera es la más larga. El denim, ¿no? Que esta cuestión de que el jean tiene ciertas costuras y ciertas características que a través de algunos grafismos, como estuvimos viendo en escala de grises, puedo detectarlo perfectamente. ¿Sí? El bolsillo plaqué con los botones grandes, o sea, yo ya entiendo que esto es metálico, que acá tengo doble costura, bien específico del rubro, del código de cada prenda. Y esto también es como si fuera una piel,
una piel sintética, pero de algún que genera pelo. Entonces el lápiz también puede usarse como con líneas hacia afuera, entonces eso genera esta tridimensión, este volumen. Bien, varias características, fíjate, todas del mismo libro, que nos traslucencia, otra vez, un poco de, ¿cómo se llama esto? Encaje. Todo esto que te traigo ya es característica de la tela, ¿sí? Fíjate que tiene ciertas particularidades por la pose y ciertas particularidades por el grosor de la tela, pero estoy hablando de texturas que tiene la tela, ¿ok? O sea, como que pasamos al último eslabón de la charla. Bordado, porque todo esto debe ser pedrería, no sé si lo digo bien. Fíjate el nivel de dibujo. No está del todo acabado. Esta es la propuesta también que te traigo para que vos pienses que no es que el dibujo tiene que ser 100%, hay quienes les gusta terminarlo de pe a pa y que todo esté bien acabado, pero digo, podés llegar a tener ciertas sutilezas, ciertas líneas abiertas que me dan la idea de, pero ves que acá el cuerpo, por ejemplo, en este que está acá bien desarrollado el top, después el resto del cuerpo no está terminado. ¿Pueden ser así mis bocetos? Claro que sí. Pero ya habiendo pasado por el estudio previo de varias veces el figurín. Entonces, concentrarte en la prenda es una opción. En todas, esta es una, mira, ¿ves cómo va la línea hacia adentro? En este, lo tengo medio, la imagen medio lavadita, pero acá es un plisado. Entonces, ya sabemos la diferencia, a veces otra vez el denim, ¿no? Acá estoy un jean más corto, un jean con transformaciones. Fíjate cómo las líneas se van quebrando, ¿sí? Van tomando la forma que tiene ese pliegue, esa arruga. eh, bueno, alguna intención de viento, de gravedad, sutilezas. Esto te traigo para también para que vos a partir de esta mañana, si tenés ganas, cuando vayas a dibujar alguna prenda, estudies un poquito cómo es su relación con el cuerpo, ¿sí? Bien, bueno, ya estampado que puede llegar a ser un poquito más difícil de lograr, suéter, fíjate que el suéter es algo que va a depender del grosor, por supuesto, pero que puede llegar a generar más volumen. Y también con grafismo, cómo puedes revelar la textura que estás hablando. Entonces, vamos a dibujar un poco, ¿te parece? En lo que nos queda de la clase. Yo voy a dejar de compartir esta, esta proyección, estas plaquitas, porque voy a cambiar la cámara de lugar y voy a ponerla al lado mío para poder dibujar algo, algo, digo, alguna actividad. Vos podés hacerla conmigo paso a paso o simplemente mirar, pero si querés ir haciéndolo, lo que necesitarías es una hoja en blanco, por supuesto un lápiz. Ahora puedo hablarte un poco de recomendarte ciertos materiales que más allá de lo básico, que te puedo recomendar sin entrar en color. También se puede hacer con un lápiz digital, si vos contás con alguna herramienta. Mira, ahí estoy, acá están mis manos, me voy a correr un poco. Si vos contás con alguna, y lo voy a anclar, espera que perdí mi cursor, para ver el tamaño cuando voy dibujando. Ahí está. Espero que se vea bien. No sé si Fernando sigue para decirme si se ve bien, si puedo. Hola Noel, se ve perfecto. Bueno, entonces seguimos adelante. Entonces, hoy te traigo dos propuestas, ¿sí? La idea es, por supuesto que todo depende de tus necesidades. Si vos estás por hacer vestidos, si vos estás por hacer prendas como un poco más cotidianas, casual, lo que fuese, te va a servir para cualquier tipo de rubro de indumentaria. Entonces, en estos dos ejemplos que los tomé por lo siguiente, porque tienen dos como propuestas diferentes, lo que sí no me da el ángulo de la cara, así que tengo que hacer de la cámara.
tienen dos texturas diferentes. Uno es un vestido de un tipo de tela y el otro es un pantalón de denim y una blusa. Entonces, en el vestido yo ya empiezo a entender que, como veníamos hablando, ciertas características como es un vestido que es liviano, es un vestido que más allá del efecto que tiene, acá tengo un efecto de viento o de que ella giró y que el vestido se levantó, lo vamos a dibujar así, pero ¿cuál es el error clásico cuando tienen que dibujar esto? Dibujan, digamos, el cuerpo, ¿sí? Empiezo por la cabeza, como puedo hacer un repaso de lo del martes, siempre la cabeza es lo más importante porque la cabeza me va a dimensionar el resto de mi cuerpo, ¿sí? Pero más allá de eso, empiezan a dibujar, ponele que por la cabeza, pero después continúan por el cuerpo. Y ahí es a donde me detengo y te digo que es el primer error. Ahí en el chat tengo, podrías recomendar materiales. Después, Nabila, termino de charlar y, bueno, o lo puedo hacer ahora, ya que me pidió los materiales, pero para, dibujan lo que quería quedarte bien en claro. Dibujan la cabeza, siguen ponerle cuello y arrancan ya queriendo dibujar el vestido. Ese sería el primer error. O sea, porque vos tenés que dimensionarte primero el cuerpo, donde esos vacíos que yo te hablé, acá está casi pegado al vestido, pero acá voy a tener, ¿dónde están las rodillas? O sea, porque si yo dibujo solo la falda y después le quiero encajar las piernas, es probable que, si no tengo mucha cancha, todo pensando en que estamos en un nivel más bien tranqui, no voy a saber dónde ponerlas correctamente, ¿ok? O sea que el croquis por debajo del cuerpo me va a dar una idea de dónde, un mapeo por donde anda la pelvis, las rodillas, para poder encajar el largo de falda en el lugar donde quiero que esté. Entonces, eh, por supuesto que, antes de entrar a los materiales, vos tenés, hoy yo te traigo una impresión, una imagen de internet que saqué, pero de algo ya hecho, a modo de práctica de indumentaria. Si vos querés empezar de cero en tu hoja en blanco, estos pasos que yo voy a hacer, lo haces de la misma forma. O sea que yo después voy a poner mi hoja en blanco y te voy a mostrar el mismo vestido hecho desde cero. Pero si vos podés tener la oportunidad de tener esta relación primero con la pose y el indumento, te va a venir bien para poder, digamos, decantar esta información que yo hoy te traigo esta mañana. Si vos ya tenés práctica en abundancia, lo que tenés que hacer es armar este croquis si es lo que te interesa y es lo que yo te propongo hoy, ¿no? Antes entonces de dibujar esto. De materiales, mira, yo hablando de lápices, siempre trabajo del 2B en adelante. Vos tenés los lápices, el lápiz común es el HB, o sea, eso lo tenés descrito acá atrás, tiene la marca, en este caso es Faber-Castell, y después tiene una letra y un número. La letra del lápiz medio es HB. Ese es el lápiz más común y corriente que seguramente vas a encontrar. Después tenés para un lado las B y para otro lado, como si fuera una escala, solo las H. Solo las B, o sea, este es un 2B, que es el primero en esa escala, son más gruesos, o sea, se van a poner cada vez más gruesos en cuanto al grafito acá adentro, pero más oscuros. ¿Cuál es la ventaja para dibujar? Es que son más blandos, ¿sí? Pero son oscuros, entonces yo tengo que trabajar, que también lo hablé el martes, a modo de boceto, con un dibujo suave, con un dibujo liviano, digo, con una línea. Si vos pones el lápiz a 90 grados, o sea, como apuntando directo a la hoja, ahí es a donde vas a conseguir una línea dura. Entonces, con un 2B, una línea dura, no la borras más. Por eso te propongo que dibujes de un modo sutil, de un modo más, digamos, más suave, sin apretar, no hace falta apretar, sí definirte en varias líneas, porque a través de esas varias líneas, que se llama técnica de boceto, uno puede lograr cierta seguridad, cierta firmeza. El error es dibujar, voy a empezar acá, y voy con la línea así, ¿no? Eso sería como el error básico, ese es el tipo de línea que no te sirve. Por ejemplo, tengo que hacer un círculo, bueno, voy a hacer el círculo de un modo fluido, de un modo, se ve poquito yo porque suelo dibujar, pero ahora voy a dibujar con el lápiz un poquito más arriba para que vos veas. ¿Ves? Porque es imposible hacer un círculo, digo, de una sola, de un solo trazo, así.
¿sí? Siempre te va a quedar deformado si querés. Entonces, cuando la forma necesita cierta intención, la idea es que vos puedas ir y venir en la misma línea hasta que encuentres la correcta. Si vos lo haces de una manera sutil, no hace falta ni siquiera borrar. Esas líneas guías se van a incorporar en el dibujo, ¿ok? Pero la idea es que no vayas haciendo esa línea como sucia, como en cuotas, como si fuera en pequeñas liñitas que se van sumando. Ese sería como que si dibujas así, empezás a dibujar una línea más fluida y más continuada, sin usar regla, tratando de usar el ojo, midiendo todo a través del ojo y no tanto de algo matemático como puede ser una regla. También te aconsejo, antes de empezar a dibujar, que estés un ratito mirando no solamente esto, analizando estas cuestiones que estuvimos hablando hoy, pero también dimensionando el dibujo. Bueno, voy a empezar acá y va a llegar más o menos acá. Visualizalo en tu hoja en blanco. No empieces a dibujar y te zambullís directo a la hoja. La idea es poder visualizar antes para que a veces no queda como esperabas. Bueno, no importa, será mejor la próxima, pero sí que dimensiones, que te tome 5 minutos para poder verlo, previsualizarlo, ¿sí? Como cuando escaneas, viste que te dice, ¿querés previsualizar? Bueno, previsualiza tu producción. Sigo con los materiales. 2B, 4B, 6B se ponen cada vez más gorditos en cuanto al grafito. A ver, en mi cartuchera, todos tienen que tener punta, no esto que tengo acá. Este es un 2B también. Si querés, podés dibujar con un HB. No lo dice, pero es un HB, es más finito. Yo tengo un lápiz que es un poco más grueso. Porque dibujar, yo te recomiendo que dibujes entonces con un 2B. Con las H van a ser, ¿cómo se dice? Más claras, pero más duras. ¿Viste que alguna vez no se te pasó de dibujar con un lápiz a mina y que la mina haga como un chillido, como si fuera que se traba? Bueno, eso es porque la mina que está dentro seguramente sea H y es muy dura. Si vas a dibujar con un lápiz a mina, que también puede ser una opción, adentro, este 05, comprate mina 05 2B. Siempre el 2B va a ser como tu lápiz de cabecera, como que el lápiz más amigable, el lápiz intermedio entre la blandeza y un poco la claridad. Yo después también dibujo mucho, pero bastante suave, ¿eh? Este es un 07, es que es un lápiz mecánico, pero un poco más grueso, que tiene por arriba la mina, que yo acá la saqué. Lo que tiene es que vos en la parte de atrás lo girás y apretás por acá y le vas sacando puntas, porque es fundamental, el lápiz a mina me sirve para los detalles, es fundamental tener un lápiz afilado para que vos puedas llegar a todos los rincones de una manera prolija, ¿sí? Pero este de acá también es un lápiz que uso mucho. Ahora voy a dibujar con el 2B clásico, porque aparte necesito que vos veas. Entonces en la cámara por ahí se me queda, de hecho en algunas partes voy a usar una Rotring para que vos puedas ver este primer estudio del pasaje de estructuras. Lo primero que voy a hacer es geometralizar las formas. El martes yo contaba que para poder lograr un cuerpo, lo más, me parece que me conviene, voy a hacerlo con lápiz. Primero porque esta no sé si anda. La parte oscura va a ser un poquito difícil de... Bueno, si podés imprimir, no pude imprimirlo en escala de grises, pero en escala de grises se ve mejor. Lo que estoy circundando, o sea, dándole la primera geometralización, que es lo que te decía recién, la geometralización lo que me permite es poder captar el dibujo de una manera más sencilla y no empezar por el ojo, la nariz, la boca. Ese sería como el error más grave. Eh, o sea, no es más grave, sino que lo que vas a frustrar porque es lo más difícil. Entonces, primero por la forma más sencilla que sería, esto es un círculo que en realidad se va a transformar en un huevo invertido porque la cabeza se genera a través de un círculo que llega más o menos a la altura de la nariz, ves que justo me está dando ahí, y después se va hacia abajo. Es que creo que voy a dibujar con un lápiz blanco, pero por única vez para que veas lo que estoy... No, tampoco me agarra. Bueno, ¿sabes por qué? Porque la impresión esta es como media patinosa, ¿viste? Que las tintas hacen que se vea... eh, Igual después lo voy a pasar en la parte de la hoja y se va a ver mejor, ¿sí? Bien, entonces, busco el centro,
Busco la línea rítmica, que, sí, insisto, el martes hablábamos un poco de la línea de centro, que me determina qué tipo de pose tiene este cuerpo. Voy hasta abajo, ¿sí? Con una línea de centro. Voy a ir hombros, cintura y ¿dónde anda la cadera en esta falda? ¿A dónde, por dónde está? ¿Sí? Entonces, yo más o menos la creo acá. ¿Está? ¿Dónde están las rodillas en esta falda? Yo creo que están como por acá. ¿Sí? O sea que busco más o menos lograr ver el cuerpo. Me mata que no puedan ver, porque no se ve el lápiz, ¿no? A ver si pongo. Me resbala todo. Voy a seguir buscando. Esta es. Las microfibras también se dividen por grosor. Esta se ve mejor, me parece, ¿no? Acá tengo la línea de centro, ¿sí? Voy a llegar a la cruz inguinal, que para mí está acá la cruz inguinal. Después voy a tener la geometralización de la parte superior, ¿sí? ¿Ves? ¿Sí? Y la parte superior, inferior, perdón. Y voy a empezar a dibujar un poco esa cadera, ¿ves? Porque yo empiezo a entender, si yo dibujo el fluir del vestido sin tener en cuenta hasta dónde está el cuerpo, ahí es donde yo pierdo dimensión de lo que es el cuerpo. Entonces, por ahí no tengo que dibujar, por ahí hago el paso al revés. Vos tenés el cuerpo desnudo, ¿sí? Y lo pones debajo de una hoja, que es lo que vamos a hacer ahora, así. Vos tenés el cuerpo con la pose y desnudo, lo pones debajo de una hoja traslúcida. Estas son hojas de dibujo, hojas de boceto, hojas de 80 de gramaje más o menos. Lo pones debajo con tu imagen con tu hoja en blanco, y después vos ya tenés la pose del cuerpo, ¿se entiende? Lo que tenés que hacer es vestirlo. Yo hoy voy a hacer los dos pasos. Entonces acá hice el análisis, ¿sí? Las rodillas las voy a subir, mirá. Podés autocorregirte, sí, claro que sí. Y por supuesto, a esta modelo oriental yo le voy a agregar más cabezas, ¿sí? Me voy a seguir haciendo un croquis mínimo, donde están las articulaciones, codo. El codo acá está abierto, ¿sí? Acá veo el hombro, el otro hombro no lo veo porque está tapado, pero a su vez voy a tener que dibujarle como unas manguitas que tienen un cierto frunce al principio y después son más sueltas abajo, ¿está? Y tengo una blusa, o sea que acá voy a tener una caída, o sea, la primera parte tiene como una blusa. Bien, entonces, voy a ir a mi hoja en blanco, lo voy a poner abajo como a modo de referencia, ¿sí? A veces también, ¿sabes que se usa alguna mesa de vidrio? Para que perdí la goma, porque quiero borrar esto acá. Una mesa de vidrio, entonces, o alguna luz por detrás, te va a ayudar para o usar hojas de calco, pero para poder ver mejor el dibujo de abajo puedes usar algún vidrio y una luz abajo, ¿sí? Entonces, vos no ves mucho, pero viste que ahí apenas queda revelado. Entonces, imagínate que por ahí si está desnuda también te sirve, pero yo hoy quería hacer un planteo con textura. Entonces, yo ya dije que el cuerpo no calque solo la cara, ¿sí? Acuérdate que tengo un círculo. También te sirve tener abajo para no tener la hoja en blanco. La hoja en blanco a veces da mucho miedo en el sentido de que eh, al no tener referencias, nos puede pasar de que nos angustia, nos asusta y perdemos dimensión. También empezamos con un tamaño de dibujo y terminamos con otro, ¿sí? Estoy como corrida, pero bueno, no importa. El centro de la cara la tenía acá, por acá andaban los ojos, la nariz y la boca. ¿Sí? Entonces, dije, lo primero que dibujo yo después del cuello son los hombros, estos hombros estaban bastante relajados y yo tenía la cintura y la cadera un poquito invertida. ¿Ves que me sirve? ¿Para qué me sirve? Yo ya, bueno, esto lo hablé el martes en la última clase, pero para poder dimensionarme el tronco, que es la parte más importante del cuerpo, ¿sí? Entonces, esta pose está como de 3/4 perfil, entonces esto es costado, ¿sí?
y esto, ves que son estructuras sencillas y no dibujé nada de la prenda todavía, ¿sí? Entonces me hago el croquis, más o menos, dije que las rodillas sí las estoy viendo, llegaban ahí, no hace falta que haga las piernas porque la voy a tapar, pero sí me dimensiona el resto de cómo va a terminar cuando le haga ese vuelo al vestido. Yo le agregué, fíjate, un par de cabezas, ahí, un par de cabezas más para poder estilizar un poco esta imagen. ¿Sí? Ahí, ahí. Bien, entonces, siempre, siempre, así es como yo dibujo cualquier tipo de, sea diseño, sea ilustración simplemente, pero para poder empezar a dimensionar la pose. Entonces, el truquito este que te cuento de poder tener algunas, no te sale las manos, bueno, las manos las podés dejar como si fuera algo más geométrico, no hace falta terminar anatómicamente todos los detalles. No recuerdo qué pose tenía en el otro brazo, pero ponele que la tenía, lo voy a poner en inquietud. Entonces, ahora recién sí empiezo como, bueno, ¿cómo era la forma del vestido? No me acuerdo el cuello. Ah, era el cuello redondo. El escote, perdón. ¿Ves qué te pasa? Entonces, el escote viene de atrás, ¿sí? La braza tenía como una manguita que tenía un frunce, ¿sí? Y después caía. Esa caída era como si fuera una campanita. Entonces, desde acá va a salir el brazo, ¿sí? Pero esta campanita, ¿ves? Va a abrazar el brazo. ¿Se ven los detalles? Porque no puedo hacer zoom del... Necesitaría tener alguien que me hiciera un zoom en los detalles. Pero fíjate, la campanita esta vez abraza, ya ahí tenés el primer detalle. Tiene como cierta, se levanta más de la línea de que de hombros, o sea, ¿qué referencia tengo? El hombro. Tiene como si fuera una manguita princesa, creo que se llama. Que puedo dibujar todo el círculo, ¿ves? Que va a circundar justamente el brazo, como para tener dimensión. Entonces después la parte de esta la voy a perder porque está el brazo, ¿sí? Abraza el brazo, ¿sí? Era sueltito, eso significa que tenía como un cierto acá pliegue que se generaba por una cuestión de que era más bien como si fuera algo liviano, ¿sí? Acá también esta es la dirección que estuvimos viendo hace un rato, esto va a tener una caída como así, porque tenía esta pose, entonces la caída que me va a dar la tela se va a oscurecer acá, se puede oscurecer acá, tenía un estampado igual fuerte, pero debería de tener acá como una cierta caída la tela, ¿está? Entonces, y ahora la falda, primero voy a hacer, como decíamos al principio de la charla, lo general y después lo particular. Lo general y lo particular. Lo general es que tiene este tipo de, acá yo la estoy cuasi calcando, pero vos podrías hacerlo de cero, ¿eh? Y voy a tener, ponele, una caída, primero hago como si fuera algo más sutil, ¿sí? Así. Se ve porque no quiero apretar el lápiz, pero bueno, por ahí debo. No, no lo aprietes el lápiz. Fíjate que yo dibujo con el lápiz medio acostado. No, no genero hasta esto, hasta que realmente estoy segura, viste que recién sí lo levanté. Cuando estoy segura de la línea que, que armé, ahí recién, esto tendría que ser así. Ahí recién, ¿cómo se dice? Ah, no, más así. Ahora lo voy a borrar. Recién ahí elevo el lápiz. Ah, te sumo a los materiales que no te dije, por supuesto, una goma blanca. Bueno, la mía está un poco gris, pero una goma blanca te va a venir bien. Acá la sisa haría esto, ¿sí? Entonces me quedé en la falda. La falda tiene una fuerza de gravedad, o sea, más allá de que la gravedad la chupa para abajo, pero digo, de movimiento que hace este sentido, ¿no? Hacía como así,
así. Y de acá, de esta ondulación que genere de cada parte donde, mira, donde entra una línea y suelto, entra una línea y suelto, entra una línea y suelto. ¿Por qué la suelto? Si es un plisado, voy a ir hasta arriba y la termino arriba. Pero como es algo que se genera porque ella se está moviendo y es la caída de la tela, voy a soltar. ¿Ves? Me paro y suelto, me paro y suelto. ¿Ok? Entonces, al soltar esa línea, lo que hace es perderse un poco en, digamos, en la dirección del movimiento de la tela. Si querés, que no lo veíamos, yo puedo hacer algunas sutilezas como, bueno, ahí que gire, como para que se entienda la parte de atrás, o sea, como para que se entienda, si querés, un poquito al terminar, puedo hacer ahí en la parte del fondo, ¿sí? Pero sería importante que vos entiendas que entonces cuando generás un pliegue, llegás a un punto, en ese punto donde sale, sube una línea, ¿ves? Vuelvo otra vez a hacerlo. Sube una línea. Mirá que yo apenas las estoy oscureciendo y ya empieza a tener más sentido la lectura de esta tela. En algunas podés no subir, por ejemplo, en esta, si querés, lo podés borrar y lo podés dejar simplemente, porque esta es muy liviana. Esto va a ser más oscuro si sería como una tela pesada, como una tela tipo, no sé, de telón, ¿me entendés? Ahora voy a hacer un poquito de luces y sombras para que te des una idea de la intención que puedes llegar a darle si fuera que tenés ganas de pintarlo con escala de grises. Lo mismo si yo tuviese ya, no sé, un rosado, el fondo del vestido ya está, lo tengo, entonces después con lápiz y puedo ir generándole como luces y sombras para poder generar este sentido de la tridimensión en la bidimensión. Voy a ir dándole detalles. Entonces, no cambio de lápiz porque eh, me di cuenta ahora a la mañana antes de arrancar la charla que me quedé sin mina, pero la idea es que por ahí, ahora que yo ya tengo definida eh, la imagen, y ahora no estoy encontrando acá, siempre es fundamental que tenga punta tu lápiz. Mira, lo voy a volver a... Entonces, en los detalles sí puedo oscurecer, como por ejemplo acá. Acá fue demasiado alto mi línea, ¿sí? Esa pena sutil que viene. Quizás algunas cosas ya te parezcan fáciles porque vos ya tenés un dibujo previo. Los dedos te dije que no hacía falta hacerlos todos. Yo los hice para arriba, que a veces es más fácil que hacerlos doblados como tiene ella, doblada la pose. Entonces, una intención de claroscuro, fíjate que las rodillas me quedaron dimensionadas, pero no terminé la pierna, pero sí me sirve para poder saber a dónde es que sale esta parte de la pantorrilla y no es lo mismo hacerlas sin tener la referencia de la rodilla, eso te lo puedo asegurar, porque seguramente, por ahí no, pero hay una probabilidad importante de que te pase de que te equivoques. Yo que te equivoques porque no las ves, ¿se entiende? Marcar acá el cuello, son algunos tips que yo suelo hacer. Entonces podés empezar a darle un poco de claroscuro en las partes donde van a estar más oscuras, van a ser en las partes de adentro. Me voy a correr un chiquito acá mis cosas. Ahí. Fíjate que para darle intención de claroscuro acosté todavía más mi lápiz, ¿sí? No me ves la mano, pero estoy pintando casi apoyada. Entonces ponete en un lugar donde estés cómodo, cómoda. Fíjate que a medida ves que voy acercándome a la línea que me interesa, voy a ir dándole más definición a esa línea. Entonces, estos son los tips que te quiero dejar hoy. El abrazar de esta manguita, ¿sí? Vamos a la parte del vestido de la falda. Entonces, cuando yo empiece a pintar, viste que yo acá me había marcado la cadera. Cuando yo empiece a pintar, esas líneas guías ya las voy a perder, ¿sí? Entonces, ¿con cuál me voy a quedar?
con la intención de los pliegues. En esta parte que yo oscurecí, que se veía lateral, va a ser la que esté más oscurecida, más oscura, no oscurecida me parece que sería. Acá fui demasiado, el plieguecito por ahí no tendría que ser tan, creo que es más sutil hacer una blusa. Bien, entonces acá es donde voy a oscurecer, cuando me voy acercando. Pero hoy, entonces, a modo de reconto, es fundamental que vos sepas la imagen, la pose que vos querés del cuerpo combinada con ese diseño. Entonces, en ese diseño de qué está hecho, de qué grosor tiene la tela, qué textura, con qué textura cuenta, eh, para poder tener un lenguaje más. Lo voy a empezar a hacer un poquito más rápido para, no sé si voy a llegar a mostrarte el otro, pero entonces acá, para ir dejando por ahí y poder hacerte el otro rapidito de la parte sobre todo del pantalón, eh, fíjate que estas partes de acá son las que van a estar sutilmente más oscuras. Es un tejido liviano, entonces no va a haber mucha profundidad, pero sí va a haber un oscurecimiento, ¿sí? Entonces, a medida que me voy acercando, voy improlijando. El trabajo de claroscuro lleva, viste, es como muy paso a paso, muy lento, ponete una música, tomate algo tranqui, porque tenés que, fíjate que yo no es que cuando oscurezco aprieto el lápiz, sino que se va a oscurecer por superponer capas, por pintar en esa parte donde quiero más oscura más veces. No porque, insisto, presione más el lápiz. Y fíjate que después lo suelto, porque acá también podría tener alguna línea que me ayude a entender quizás esta podría intencionarla más. ¿Sí? Y este de acá. Bueno, algunas liñitas de fluido de tejido, sí las hago un poquito más. Viste que yo aprieto y suelto, ese es un truco que siempre paso a mis alumnos, porque cuando apretás, no es que hay que ir y venir, sino que es con algunas pequeñas líneas. No le hice cabello, pobre, no me acuerdo qué. Pero también el cabello es algo, este año no di rostro, pero bueno, sí lo doy en taller uno. Te conviene primero dibujar hasta dónde o cómo querés que sea de un modo más como si fuera un bloque, y después le das algunas intenciones de línea. No te conviene, no sé, quiero el lápiz, quiero el pelo lacio y tiqui tiqui rayan el pelo como si fuera un rayado. No, siempre más sutil, deja fluir el lápiz. Bueno, lo voy terminando porque si no, ¿sí? Eh, pero bueno, ese sería más o menos este que veíamos acá. Quedó bastante. ¿Ves? Estos que están acá son más profundos. Acá hay una oscuridad importante. Yo no seguí ese trabajo, pero acá hay que darle bien al fluir de la tela a través de los grises para que se entienda la caída de esta falda, ¿sí? En cambio, en este jean que tenemos acá, fíjate que los pliegues van a ser en ciertos. Me tengo que reír, muchas gracias por la charla. No, todo bien, yo ya estoy terminando. Acá hacemos, creo que son 5 minutitos más los que puedo también yo. Así que sutilmente te muestro que en estos pliegues, si bien acá lateralmente no hay tanta complejidad, son de una tela más dura. Entonces la diferencia con este otro, ¿sí? Que tenía un fluir tan liviano, esas son las grandes diferencias que tenés que tener. Entonces este jean, para tener una idea de lo que tendremos que hacer es, no lo puedo poner abajo, pero podés no ponerlo. Lo pongo a modo de que veas que se puede. Voy a hacer solamente la parte de abajo.
también necesito plantearme mínimamente dónde está la cadera, ¿entendés? ¿Dónde está la rodilla? Si yo hoy día diseño, necesito plantearme de este modo el croquis para poder hacer una imagen, bueno, se ve muy finito, pero porque yo dibujo, la primera parte de tu dibujo tiene que ser de este modo. Entonces, el centro del jean, eh, voy a hacerlo como si fuera que está, es un jean alto, entonces el cruce siempre es un poquito más. Acá en el centro está el botón y el centro siempre se lleva un poquito más el, ¿sí? Entonces, cuando llego a esta parte, ¿no? Yo puedo darle ya algunos movimientos, ¿ves? De que el jean se está, más allá de que está abrazando, el, es un jean que en esta parte es a donde, entonces, si vos dibujás solamente esto, ¿sí? No sé si se ve, no es lo mismo que vos vengas por la línea y dibujes, ¿ves? El ir y venir de la tela. Entonces, no solamente dibujo las liñitas de quiebre, sino que las intensifico con la línea de, ¿sí? De costado. Este es un jean duro, es un jean que llega hasta abajo. eh, ¿Ves? Yo siempre acá en la rodilla hago algún pliegue, algún corte, algo que me indique que el pantalón, ahí lo ves, tiene, voy a sacarla de abajo para que lo veas más, tiene un movimiento, ¿ves? Entonces por ahí puedo calcarle, puedo tener en cuenta algunas otras cositas como la bragueta y tiene acá, fíjate, algunas liñitas, no le puse claroscuro ni nada, pero que me ayudan a que, a darle, ¿ves? La intención al pantalón. A ver, yo dibujo hace años y hice tiki, tiki, no sé qué nivel de dibujo tenés vos, por ahí podés hacer lo mismo que yo y más, o por ahí todavía necesitas más práctica para poder lograrlo. Así que hoy lo que quiero que te lleves es que la tela se comporta de una manera con sí misma, por diseño y con el cuerpo, pero que a través de algunos detalles de movimiento vos podés lograr que la prenda se vea un poco más fiel, ¿sí? Eh, a esto también le puedo parar porque tengo 2 o 3 minutitos más tarde. Pensé que era más tarde. Puedo agregarle, me estaba apurando al Pepe. Eh, como me dijeron me tengo que ir, yo ya pensé que yo también. No había visto la hora. Eh, ¿Ves que las líneas sutiles del... Entonces, este jean tiene acá una oscuridad y acá debería tener la otra oscuridad, ¿entendés? Es como que la luz viene de acá. Pero es fundamental que vos entiendas que estas líneas que yo te hice de laterales son las que vos tenés que empezar a tener, a incorporar, sea la prenda que sea, porque si no, no se va a entender el tema de la arruga. Lo voy a intensificar un poquito más. Espero que te sirva, espero que puedas dibujar. Estas prácticas con prendas ya hechas te ayudan un montón. Acordate que no es copiar, sino que puede llegar a ser un rediseño de algo que ya existe, que te permita a vos darle una vuelta de rosca, que te reinspire para poder aprender a diseñar para mí y ilustrar. Las cosas de cero hay que incorporar mucha información. Eso como diseñadora yo te recomiendo, no es que pasamos horas con, no sé, algún libro estudiando la regla de la ley de la relatividad, pero sí necesitamos incorporar conocimiento. Entonces, antes cuando te decía, che, mira que por ahí no sabes tanto de tela, ni tampoco la tenés tan clara en cuanto a cómo cae o cómo se ve con el cuerpo, entonces las imágenes de referencia nos dan un bagaje de estudio, de información, de involucrarnos. eh,
con este tipo de temas que necesitamos saber antes de empezar a dibujar. ¿Ves que se empieza a ver, acá no pinté, pero que se empieza a ver la tridimensión, ¿sí? Lo tridimensional. Bueno, esto tendría que pasar también de este lado. Bien. Bueno, termino un poquito de este lado y las tengo que ir dejando. Eh, espero te haya servido e interesado. Estas charlas igual se suben y las puedes ver las veces que quieran. También a modo de referencia, esa me estaba olvidando. Yo tengo un canal de YouTube donde tengo varias clases subidas, sobre todo para los primeros niveles, donde vemos, donde te voy a pasar, donde me vas a ver dibujar más indumentaria y cuerpo, rostro, todo lo que hace al armado del figurín y del dibujo de indumentaria, así que ahora te voy a pegar el link para que vos puedas ver las clases que quieras, ¿sí? Bueno, esto lo voy a dejar, voy a cambiar la cámara de lugar para ir terminando la charla y despedirnos de la manera correcta. Espera que perdí el cursor. Eh, eh, No, gracias a ustedes. También te puedo mostrar, que no lo mostré, los libros que usé como bibliografía en el armado de estas charlas. Em, Igual en la web hay un montón de cosas. Mi canal de YouTube lo que tiene es que yo quise armar un canal, un curso de ilustración de moda abierto. Espera que ya lo voy a pegar, así les queda. Eh, Ay, no puedo salir de mi... Ahí está. Eh, Ya te lo busco y te lo pego. Bancame 2 minutos, se me había quedado trabada el modo de presentación, me pasó también el martes. Em, Ahí puedes encontrar abierto un montón de clases. También podés, acá está. Em, También podés, ahí está, encontrarme. Están bárbaras tus clases. Ay, muchas gracias por lo del chat. La verdad que el canal me llevó un tiempo, tengo que actualizarlo, pero las clases están bien claras, tienen buen tiempo, por ahí un poco largas, pero puedes adelantarlas y se ven muy bien para entender los ejercicios que son reales, son ejercicios que podés llegar a armar. Bueno. Sin más, les agradezco el tiempo. Muchísimas gracias por la buena onda. A practicar, a dibujar. Así que los encuentro en algún otro momento. Muchas gracias.